Y bueno, comenzamos. Bueno, buenos días o buenas tardes, según donde estén. Vamos a comenzar con uno de los últimos eventos del año del centro, de nuestro centro, el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Que bueno, es la charla de Darío González sobre, era el pensamiento estético y la modernidad, creo, y que al mismo tiempo va a servir como presentación del libro que Darío acaba de publicar, que es este, El arte como interrogación. Bueno, este fue un año fatídico para todos, tuvo algunos pocos efectos colaterales benéficos. Uno fue la posibilidad de contar varias veces en el año con la presencia de Darío y con el trabajo de Darío, con el discurso de Darío, y poder aprovechárnoslo para la tarea dentro de nuestro centro. Esta es la tercera vez que Darío habla para nosotros y conversa con nosotros en el contexto de actividades organizadas por el centro. La primera vez Darío intervino en un seminario sobre literatura y arte contemporáneo y nos dio una clase sobre las cartas para la educación estética de la humanidad de Schiller. Eso quedó grabado y está en el canal de YouTube del centro. Y la segunda vez en un ciclo sobre el ensayo y la modernidad, en el que también participaron Juan Ridvo y Silvio Mattoni, que aquí están. Las tres intervenciones también están en el canal de YouTube del centro. Bueno, para la actividad de hoy convocamos a una anfitriona a la altura de las circunstancias, que es Anabel Hernández. Anabel, además de ser la directora en este momento de la Escuela de Filosofía de nuestra facultad, la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, es la profesora titular de Estética. Entonces nos pareció que era muy apropiado y también simpático que fuese ella quien presentase a Darío y presentase el evento. Así que bueno, le cedo la palabra entonces a Anabel. Muchísimas gracias, Alberto. Saludo a todas y a todos. Gracias también, Leandro. Gracias, Pilar. Bueno, la verdad es que es un enorme gusto para mí presentar al doctor Darío González. Darío es rosarino, residente en Dinamarca. Es licenciado en Filosofía por la UNR y doctor en Teología por la Universidad de Copenhague. Trabaja en la Universidad de Copenhague como lector externo en filosofía y en historia del arte. Actualmente está a cargo de 2 cursos, uno de fenomenología, hermenéutica y de construcción y otro de estética. Fue investigador en el Centro Kierkegaard de la Universidad de Copenhague y es asesor de varios proyectos internacionales. Ha publicado numerosos ensayos, contribuciones a antologías, especialmente sobre Kierkegaard, pero también sobre Nietzsche, Heidegger, Borges, entre otros. Y libros sobre Kierkegaard, por ejemplo, un ensayo sobre la ontología kierkegaardiana, Identidad y Determinación, este escrito en francés, en París, 1998. Otro, Kierkegaard y las artes, Pensar la creación, esta vez en colaboración con Laura Llevadot y Begoña Sáez, Barcelona 2015. También es responsable de la traducción y aparato crítico de la edición Escritos de Søren Kierkegaard, de Editorial Trota, entre 2000 y 2019, de modo que es un enorme gusto para mí presentar a Darío. El nuevo libro se titula El arte como interrogación, estética y metaestética, publicado precisamente este año por Nube Negra, Rosario y Valque Editores, de la colección Paradoxa, dirigida por Alberto Giordano. Bueno, presentado Darío, quisiera
brevemente hacer una presentación de este libro. Quiero decir que con el libro de Darío me ocurrió, para ser más precisa con el verbo, lo que Newman dice de sus pinturas. Darío logra captar una sensación de tiempo. Pone en obra aquello que trata en la parte medular del libro, que se titula como el libro en su conjunto, el arte como interrogación. Y relata Lyotard en su libro, Lo inhumano, charla sobre el tiempo. Lo que acontece en el libro es una verdadera impresión de espacio-tiempo. O sea, pone en obra aquello que está teorizando. Y logra también mostrar eso que trae en el texto, que es mostrar la doble trama del tapiz, la faceta interna y externa en su constitución doble. Esa experiencia del espacio-tiempo como lo negativo de la obra de arte es una búsqueda de huellas que precedieron. Aparece la idea o la sensación o la noción de que hay cercanías y distancias que se requieren, espacio-temporales, que se requieren y se manifiestan como sombras presentes del pasado y como proyecciones afectivas. Enlaza implícitamente aquello que Adorno dijera al comienzo de la teoría estética: sobre el arte se perdieron las evidencias, ya no hay nada evidente acerca de lo que la obra de arte es o deba ser. Y en esa interrogación sobre el arte aparece entonces la estética y la metaestética reconfigurándose junto con un arte y una teoría de la subjetividad que no pueden ser separadas. Por lo tanto, el libro aparece transitando entre lo que es la premisa inicial, que luego me voy a referir ya abordando un poquito el texto, compartiendo la lectura de algunas partes con ustedes, entre esa premisa inicial y una prehistoria de los textos que él incorpora al final del libro, donde se hace explícito lo que se sospecha desde el principio de la lectura. ¿Qué se sospecha desde el principio? Que se trata de una sensación de tiempo de decantación. Son ideas largamente decantadas por Darío, puestas en juego en conferencias previas. Se nota eso, que transcurrió muchísimo tiempo y muchísima reflexión en torno a estas ideas que él trae en el manejo de los textos y en las interpretaciones críticas de los mismos. Se da en el libro esa rara conjunción, por lo menos yo no la encuentro habitualmente, entre la enorme claridad expositiva y la profundidad de interpretación. Eso es una gran virtud que encuentro en el libro. Despliega perspectivas estéticas y metaestéticas, como decíamos, desde Lessing a Borges, y conceptos claves referidos al arte, a la experimentación. Es un amplio espectro que recorre Darío, que va desde la materialidad a la sublimidad. Se puede parafrasear, me parece, ante el libro de Darío una frase que él trae en el texto, y lo diré de esta manera: nadie sabe lo que un texto, esta vez no un cuerpo, puede dar. Yo creo que el texto de Darío da para todo lo que anuncia el texto de Lessing que trae en la cita del inicio. Es un texto que da tanto para la lectura del aficionado como para la lectura filosófica y la del crítico. Es un texto de amplio espectro y todos pueden, nadie sabe lo que puede dar este texto en cuanto a que tiene múltiples niveles de lectura. Y eso es un logro difícil y claro, que se encuentra en el texto. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera directamente pasar a compartir algunas partes, alguna lectura de partes que me parecen imprescindibles transitar conjuntamente en esta reunión, y que es comenzar un poco leyendo la premisa. El texto no empieza ni con un prefacio, ni con una introducción, ni con un prólogo, sino con una premisa, y eso le da el estatuto filosófico clave que todo el tiempo tiene el recorrido estético y metaestético que propone Darío en el desplazamiento permanente de los planteos y de las categorías
que si bien se instalan en el uso contextual y en los textos específicos, luego siempre son desbordados de ese lugar y de ese propósito inicial para abordar distintas actitudes que transitan, como les decía, en múltiples dimensiones a la vez. La premisa comienza, es la primera parte entonces del texto, así se presenta el texto. Dice, el campo de referencia de las teorías estéticas no es inicialmente el mundo de los objetos artísticos, pensados como productos, como cosas o artefactos. Estética es en primer tiempo la experiencia de ciertos espacios y tiempos. Eso que aparece entonces como premisa de su estética y metaestética, logra ponerlo en obra, Darío. Habría que también jugar con varios términos que se vuelve preciso matizar. Hay una sutileza en el matiz de las categorías, dado que se desborda el uso habitual o el uso tradicional en la historia de la estética. Por ejemplo, cuando pasa de la experiencia estética a esto de la experimentación, o cuando se puede visualizar que la metaestética ya estaba de alguna manera sugerido en los propios textos antes de ser abordados por sus críticos, desde la digamos, desde la experiencia de la estética como dialéctica de la sensibilidad, que aparece planteado por Darío, hasta los intentos más contemporáneos de proponer anestéticas o inestéticas, que en este caso no son el lugar donde se posiciona Darío, sino que él va más allá de la estética, en esta metaestética, pasando por autores que son, ¿cómo decir?, imprescindibles. Me iba a decir una palabra menos fuerte, pero voy a decir imprescindibles, como pueden ser desde Kant, sin mencionarlo, Adorno, Nietzsche, y algunas áreas que no son las habituales, no por las temáticas, porque sí, esas son las temáticas clásicas de la estética, sino en su tratamiento. Cuando él habla de la música y el grito, trasciende ampliamente trayéndolo con una experticia admirable, pero trasciende ampliamente lo que va diciendo Adorno en sus textos, o cuando se refiere al Dios ha muerto, esa frase, bueno, hegeliana, puesta por Nietzsche en un contexto estético, y en ese contexto estético se resignifica de una manera que, como decía, da para otro tipo de lecturas muy lejanas, distanciadas, otra vez espacio-tiempo, esta sensación de espacio-tiempo diferente en el que las coloca, de las habituales. Voy a seguir entonces con la premisa. Entonces estamos ante una experiencia de espacio-tiempo. Ya nos alejamos del lugar de Adorno, ¿no? De partir de la obra, de la obra de arte, del objeto, del operocéntrico, para poder entonces remitir a la experiencia afectiva, a un sujeto de deseo, que es el que se está relacionando con el arte. Ese desplazamiento permite, y leo entonces, estos espacio-tiempos puedan revelarse, es un verbo que usa Darío, me parece con mucha precisión en este lugar, y lo trae a lo largo del texto. Se revelan entonces obras o a través de ellas, pero constituyen también aquello que las precede y aquello que perdura en ausencia de la obra. Sitios habitables e inhóspitos, lugares de estancia y de pasaje, moradas y laberintos. Quiero decir que en esta página inicial es una página de una riqueza incalculable en cuanto a que guarda el conjunto de lo que después despliega minuciosamente y con muchísima sutileza en los textos. Aparece ya el lugar del laberinto, que es el final, el de Borges. Aparece la idea de la morada, pero la morada que tiene que ver también con la relación ética y también con la contemplación, que por supuesto aquí
se deja atrás porque el texto empieza después de la premisa con un más allá del orden del juicio, y como no puede ser de otra manera, allí remite a Kant y a la crítica de la facultad de juzgar, pero sin dejar de atender a los modos específicos en que Kant y Berke y los fisiólogos del gusto atienden a lo bello y a lo sublime, sin dejar entonces de leer en su propio contexto estético también aquí en un sentido siempre problemático, como se ha planteado la estética desde un comienzo, sin dejar de hacer una lectura que profundiza en lo que es el texto kantiano, siempre desbordando y excediendo, que es una característica propia de la estética, excediendo ese marco del orden del juicio y permitiendo entonces en esa zona fronteriza ir aún más allá de lo que sería la experiencia de la historia de la estética tradicional, de la experiencia del gusto. Hay un placer un placer distante, un placer distinto al mero placer que aparece siempre planteado en la estética, pero que sin embargo, a partir de la cita de Lessing inicial, no deja de estar presente ya en la mirada del aficionado, la mirada de aquel que recurre a la obra de arte como un enamorado, como alguien que le place la obra y que no necesariamente no hay barreras estancas entre esa actitud, porque así la llama, son actitudes, entre la actitud del aficionado, de recurrente a la obra, con ese placer distante que se requiere para tener una experiencia estética, a lo que sería ya la actitud filosófica, la actitud reflexiva, el orden del juicio, en un sentido más, si se quiere, académico, eso que solemos ver en las clases de estética universitaria. Pero además, la función del crítico, ¿no? Donde el crítico también aparece un poco en ese devenir de las actitudes posibles, donde ninguna de ellas se priva a priori de la característica estética y metaestética que siempre está en juego en la lectura. A ver, ya hay que elegir el verbo, en lo que la obra revela, me quedo con ese verbo. Pero siempre en relación con un sujeto deseante. Aparece la idea de la afectividad, entonces ahí entra la crítica de la afectividad de Kierkegaard, que sabemos que Darío es realmente un especialista y nos puede hablar con la mayor autoridad del autor, y de lo que significan las distintas experiencias, estadios, o todo lo que se ha discutido, en lo cual por supuesto no me voy a meter porque está Darío y debe ser cedida la palabra a quien sabe bien del tema. Sigo entonces con la premisa, no me quiero demorar demasiado, pero tampoco quiero desperdiciar esta primera página que me parece que abre de una manera magistral todo lo que después se va a desplegar con idas y vueltas, con replanteos críticos, pero también con esa profundidad de que se nota que transitó el texto muchas veces. Por eso quiero anticipar que voy a usar este texto en el programa de estética el año que viene, no me cabe duda, porque es un texto que ayuda a la lectura crítica de las fuentes. Es un texto que ayuda a poder desentrañar los desplazamientos del horizonte de sentido o sin sentido, en los cuales el arte todo el tiempo insiste y las actitudes del sujeto deseante se inscriben. Entonces, dice el segundo párrafo de la premisa: una tal relación es propiamente la que se trata de pensar a partir del término griego aesthesis, no el conocimiento sensitivo de las cosas, sino la puesta a distancia del ser de las cosas en el encuentro con lo sensible. Darío quizás no sea adecuado decir el verbo que él no usa, que es postular, eso
lo digo yo, postular una especie de dialéctica de la sensibilidad, pero que no es un mero juego entonces entre la distancia y la cercanía, porque si no sería reiterar siempre el mismo movimiento dialéctico con distintas categorías, sino que lo que se trata es, si bien se identifican las dialécticas, las múltiples dialécticas puestas en juego en la experiencia estética y metaestética, por lo tanto, poder descontracturarse de ese lugar fijo, de ese movimiento fijo, y saber que hay puntos que van trazando posibles delineamientos, pero posibles delineamientos. Es decir, esos puntos que a veces, que necesariamente, no a veces, digamos, son requeridos por la exigencia de los comienzos y de las búsquedas, delinean unas formas. El tema de las formas no podía faltar en un libro sobre estética, pero esas formas son formas que podrían ser otras, formas posibles, y que siguen la exigencia, una exigencia que no deja de tener en cuenta la materialidad. Salteando un poquito entonces de este segundo párrafo a lo que es el primer término destacado en la premisa, aparece en el siguiente párrafo la idea de lo que sería la experiencia estética a partir de la materia y un hacer. El verbo que usa acá es un hacer, que, digamos, hay dos términos, uno es un verbo que es hacer y otro es materia, que aparecen como términos destacados en esta premisa. Y eso ha sido muy cuidado, porque realmente de lo que se trata en el texto de Darío, que tienen una prehistoria, como atrás se puede visualizar, son largas discusiones acerca de lo que está en juego en las distintas artes particulares, como la llamaría Hegel, ¿no? En la arquitectura, la poesía, la música, pero donde ya se sale del pivote de lo bello, lo sublime, la naturaleza, el espíritu, para ir a tiempos que tienen su inminencia y su inmanencia en sus propios planteos artísticos y estéticos. Y a partir de allí, esa metaestética que siempre estaba, pero que desde, podríamos decir, el planteo nietzscheano en adelante, aparece ya como irrevocable, y donde el Dios ha muerto tiene una relevancia estética, no solamente ética y metafísica, sino artística y estética insoslayable, y donde ese Dios ha muerto juega tanto para la sombra y la melancolía como para otras actitudes. No hay nunca aparece determinado en Darío el tipo de lectura, el trazo que se puede establecer a partir de una mirada y una actitud y una subjetividad deseante que se relaciona necesariamente con esa obra o con ese tipo de arte musical, poético, incluso, bueno, la literatura, la prosa, y va mucho más allá de las artes en el sentido del régimen de las bellas artes. Así que, bueno, termina la premisa diciendo, entonces, de modos diversos, los escritos que componen ¿no? este pretexto, ¿no? Esta antología, insisten en declarar un cierto parentesco entre los problemas de la estética y los de una teoría de la subjetividad, llevadas a un límite que es también el de la filosofía en su encuentro-desencuentro con el arte. Ya acá no tenemos entonces la estética en el sentido de juicios de gusto o la estética como filosofías del arte, ni siquiera tenemos solo la estética, tenemos unas propuestas de análisis metaestéticos que resultan, ya les digo, tanto para el aficionado como para la filosofía y la crítica de un gran aporte. Recomiendo profundamente la lectura del libro. Incluso
como para ir terminando, porque quisiera darle ya la palabra a Darío, me atrevo a decir que el libro logra una especie de quiasmo, en el sentido de que logra, a mi juicio, pasar del arte de la interrogación a la interrogación como arte, que está en juego en las distintas dimensiones de la filosofía, sobre todo dado lo que él señala, Darío señala, la potencialidad crítica del pensamiento estético, que no deja de replantearse y de cambiar constantemente. Así que, bueno, esa es la presentación breve y que desde ya es la que puedo plantear en una primera lectura, pero que es un texto para ser trabajado, como decía al principio, con las fuentes, mano a mano con las fuentes, para ser estudiado. Así que, bueno, quiero felicitar a Darío por este libro que celebro y que invito a todas y a todos a que puedan leerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ante todo, ahora Anabel por la presentación, que demuestra además una lectura ya del libro que te hace posible notar un par de cosas muy interesantes. No sé si tendré ocasión de volver durante la charla o al final de la charla sobre algunos de sus puntos. Gracias también, Alberto, por la organización y a la gente del centro. Y por supuesto a la gente que se ha interesado en estar presente este mediodía o esta tarde aquí en Copenhague. Sí, como Anabel mencionó, el libro es obviamente el resultado de un trabajo de reflexión que llevó mucho tiempo y lo que se debe notar, obviamente cuando uno comienza a leer el libro, es que algunos de los ensayos son producto de una reescritura o de varias reescrituras de cosas que se habían dicho a veces de manera muy parecida, pero a veces a partir de fuentes diferentes. Por esa misma razón, la charla que ahora inicio no está basada exclusivamente sobre lo que se dice en el libro, sino en parte también sobre materiales que se fueron dejando de lado, que son parte de ese trabajo de reflexión, pero que tal vez no aparecen indicados directamente en el libro. Ante todo, esa es también la razón por la que propuse utilizar en el título de esta charla un término que no aparece muy tratado en el libro, modernidad. De todas maneras me parece que da la posibilidad de marcar un recorrido a través de los temas discutidos en el libro en torno a esta problemática que es, tal como yo la defino aquí y en esta charla, una doble problemática. Cuando hablo aquí de pensamiento estético y modernidad me estoy refiriendo de alguna manera a lo mismo o a dos aspectos del mismo fenómeno. Por supuesto que tanto el término estética como el término modernidad están expuestos a todo tipo de equívocos y no es de ninguna manera mi intención reducir esa equivocidad a partir de algo que podría parecerse a una definición de esos conceptos. En primer lugar, sería imposible reducir tal equivocidad y además me parece que lo que hay que destacar es que cuanto menos la ambigüedad de esos términos forma parte del tema que es preciso discutir. Tampoco sé si el término equivocidad o ambigüedad es suficientemente claro respecto del problema que trato de describir. Se me ocurre que es, para usar un término que se ha usado mucho y que hemos usado nosotros también, se trata de pensar tanto la modernidad como la estética a partir de sus paradojas. En el caso de la discusión sobre la modernidad es algo que se puede constatar en textos de autores que han
discutido este problema. Pienso en este momento en los textos de Antoine Compagnon, es un pequeño libro que se llama Las 5 paradojas de la modernidad. Ese es, por ejemplo, un texto que no menciono para nada en el libro, tampoco el problema de la modernidad, antimodernidad, que Compagnon discute en otro lugar, pero me parece, a los efectos de esta charla, en todo caso, me parece importante recuperar ese término de paradoja, tal vez las múltiples paradojas, tanto de pensamiento estético como de la modernidad. Es decir, esto nos llevaría incluso a hablar de una modernidad paradójica y del pensamiento de la paradoja también como un tema de la estética. Al hablar de paradojas en este contexto, por supuesto, no puedo evitar pensar en los textos, los primeros textos de los años 60 de Deleuze, un autor que además resulta haber sido el más citado en el libro. Resulta, digo, porque es algo que fui descubriendo durante el trabajo de reescritura y al releer el libro o al mirar la nota bibliográfica al final, es el autor más citado. Tal vez sea oportuno también en algún momento de la charla interrogar por qué o qué aspecto de esos planteos deleuzianos me interesaba, me sigue interesando rescatar, porque no es todo Deleuze, no es un libro deleuziano, pero hay algo que hace que me parezca un recorrido necesario, digamos, pasar a través de ciertos textos de Deleuze. De todas maneras, la paradoja que me interesa subrayar en este contexto es una paradoja de índole muy particular. Para decirlo de la manera más directa posible, lo que es esencialmente paradójico en la modernidad y, por tanto, también en la estética, es la supuesta pertenencia de un sujeto a una época. A esa supuesta época que sería la modernidad. Es decir, ser moderno es entrar en conflicto con esa época que se llama la modernidad. Lo que se muestra necesariamente como paradoja es justamente eso, nuestra pertenencia a una época. Pertenencia que al ser expresada como paradoja es también la impertinencia de la posición de un sujeto en una época. Me refiero a este tema porque hay uno de los ensayos del libro, el que está además situado en el centro del libro, el tercer ensayo, trata este tema por ser un tema, yo diría, nietzscheano. Se lo trata específicamente en relación a ese acontecimiento que Nietzsche llama la muerte de Dios. La intempestividad de ese pensamiento, que además es un acontecimiento, consiste justamente en que deja abierta la pregunta respecto de cuál es la época en la que ese pensamiento puede ser pensado. Es decir, Nietzsche lo presenta como un pensamiento impensable, y esto significa justamente subrayar la contradicción entre ese acontecimiento / pensamiento. Hay pasajes en los fragmentos de Nietzsche donde usa las dos palabras, seguramente porque piensa que los acontecimientos más grandes de la historia son los pensamientos más grandes de la historia. Pero el problema es justamente cuál es el sujeto de esa historia, y qué tipo de subjetividad puede hacerse cargo de pensar e incluso enunciar ese acontecimiento. De esa manera se abre un espacio, digamos, entre lo
el pensamiento enunciado y la imposibilidad de verdaderamente pensarlo, y en ese espacio se situaría de alguna manera el pensamiento estético. Ese tema de los pensamientos impensados vuelve a aparecer en el último ensayo, que es un ensayo escrito antes sobre Borges. Cuando pienso en cómo se escribió el libro, seguramente fue en contacto con los ensayos de Borges, que esa idea de un pensamiento impensable o impensado se planteó por primera vez, para descubrir después que en realidad es una idea nietzscheana. El tema de la muerte de Dios me parece oportuno mencionarlo ahora. Anabel lo mencionó también en la presentación como un pensamiento que es llevado a la esfera estética. Incluso yo lo defino como un tema de metaestética, término que también habría que aclarar. Pero como les decía, lo que me parece que pone la cuestión de la modernidad, que para Nietzsche significa decadencia, con la cuestión estética, es justamente esa apertura de un espacio entre un acontecimiento y la historia como totalidad de sentido que debería supuestamente contenerlo. En ese caso, hay que también señalar como algo paradigmático todo lo que Nietzsche escribe sobre Wagner. Es decir, hay referencias a este tema tanto en el ensayo sobre Nietzsche como en el ensayo sobre la música. Me parece un contexto esencial para discutir este problema porque, por una parte, Nietzsche se refiere a Wagner como, lo dice explícitamente, un autor, un artista esencialmente moderno. Y esto lo dice, por supuesto, Nietzsche como un insulto, entre los muchos otros insultos que se pueden leer en estos textos sobre Wagner. Pero lo interesante es que al mismo tiempo Nietzsche se ve y se reconoce a sí mismo como moderno. Es decir, su antimodernidad es justamente su modernidad. Por eso dice que la crítica o el ataque a Wagner es en realidad un ataque a sus propias enfermedades. Wagner es una de mis enfermedades, dice. Esta retórica de la enfermedad forma parte de esta tentativa de señalar una problemática que ha pasado a formar parte de un cuerpo, es el cuerpo de la subjetividad moderna. Y por ese mismo motivo me parece que ese pequeño contexto al que podemos definir según el título de uno de los escritos de Nietzsche, es Nietzsche contra Wagner, nos provee de alguna manera como la fórmula para entender qué tipo de crítica de la modernidad es posible encontrar en Nietzsche, e incluso qué tipo de crítica de la modernidad es posible como tal, como crítica. Y en ese caso me interesa también subrayar un término que Nietzsche utiliza como título de uno de sus prefacios. Esa crítica es en realidad una autocrítica. Pienso en el ensayo de autocrítica que sirve de prefacio a la segunda edición del libro sobre la tragedia. Es decir, lo que tenemos en este caso no es solamente un Nietzsche contra Wagner, sino también una especie de Nietzsche contra Nietzsche, donde lo que se opone a sí mismo es el sujeto de la modernidad. Y esa es, para decirlo brevemente, la paradoja que me interesaba describir de manera paralela como constitutiva del pensamiento estético.
ese es también un motivo para mencionar a Nietzsche inicialmente en esta presentación, aunque Nietzsche no es el único filósofo que se propone leer en el libro. Y es justamente porque Nietzsche, las paradojas de la modernidad de Nietzsche son también las paradojas de la estética. Es decir, este Nietzsche contra Nietzsche, esta modernidad contra la modernidad, es también una estética contra la estética. En algún momento cito en el libro una expresión que utiliza un profesor alemán, Ortland. Ortland escribe en realidad, en el ensayo que cito, está escribiendo sobre Benjamin, sobre la estética de Benjamin. Pero ahí utiliza este autor una expresión que me parece muy, muy sencilla y muy adecuada, cuando dice que la historia de la estética es la historia de las tentativas de superación de la estética. Es decir, la historia de la estética se puede entender solamente como paradoja. Se refiere en este caso, este autor alemán, al periodo que va en todo caso de Baumgarten a Heidegger, o incluso, dice él, a Paul de Man. Es decir, de la estética del siglo XVIII a la estética del siglo XX. Y se refiere a toda esa tradición como una tradición antitética, una tradición de revisionistas. Lo que hay que aclarar aquí, cuando se utilizan términos como estos, es que ese carácter antitético de la tradición del pensamiento estético no se refiere solamente al hecho de que un autor critique a otro autor. Por eso decía, no se trata de un Nietzsche contra Wagner. Se trata más bien de reconocer una especie de tensión constitutiva del discurso estético. Y este es también un tema bastante discutido por autores que intentan dar cuenta de la especificidad de la estética como disciplina filosófica o como discurso. Hay, como les decía, muchos autores que lo tratan. Para mencionar uno que ya nombré y que la mayoría aquí conoce, yo creo que bastaría citar a Deleuze, con algo que señala justamente en aquellas primeras obras sistemáticas de fines de los años 60, en la lógica del sentido, cuando Deleuze habla de la estética como un discurso que sufre de una dualidad desgarradora, dice. La estética es en realidad algo doble, tal como lo ve Deleuze en ese texto. Ese es el apéndice sobre el platonismo, creo que se llamaba Platón y el simulacro. Ahí lo discute como de pasada. Deleuze, si bien es un tema importantísimo para entender tanto diferencia y repetición como la lógica del sentido, porque este problema es justamente el problema del sentido. Este desgarramiento es el desgarramiento que atraviesa lo que se llama el sentido, y de alguna manera es también el desgarramiento entre sentido y sin sentido. Pero lo dice de una manera muy que va a sonar en esta charla tal vez un poco técnica, cuando no hay posibilidad de discutirlo y desarrollarlo, pero lo quiero mencionar de todas maneras, porque dice que ese desgarramiento constitutivo de la estética consiste en que la estética es, por un lado, una teoría de la experiencia posible, y por otro lado, una teoría del arte como reflexión de la experiencia real. En esa escisión entre teoría de la experiencia posible y teoría de la experiencia real, ya se pone en juego lo que Deleuze también va a llamar estética y metaestética en su lectura de Kant. En realidad yo tomo el término metaestética según la utilización de Deleuze, y no según la utilización que le dan algunos filósofos analíticos, en el que la metaestética es simplemente un discurso sobre la estética. Yo creo que Deleuze lo piensa directamente como una experiencia, y no como una cuestión de metadiscurso. Es decir, como
potencias o fuerzas que atraviesan la estética y que van más allá de la estética. Como les decía, nombro a Deleuze en un contexto en el que podría nombrar a muchos otros autores que también en algún momento fueron dejados de lado cuando escribí el primero de los ensayos, en versiones anteriores, que eran versiones basadas en mis clases de estética en la universidad. Me refería también a otros autores que planteaban, en otros términos, una paradoja o contradicción o tensión constitutiva similar en el discurso de la estética. Lo hace también Emilio Garroni. Recuerdo en charlas que Garroni dio en Rosario, en la época que Rosa María lo había invitado, y se refería exactamente al mismo tipo de duplicidad del pensamiento estético. Lo interesante de este señalamiento de la estética como discurso desgarrado es que obviamente tiene que ver también con la posibilidad de un fracaso de la estética como disciplina. Es decir, el fracaso de la tentativa estética de pensar eso que la estética intentaría pensar. Y dejo intencionalmente en suspenso eso que la estética intentaría pensar. Me interesa simplemente hablar de este fracaso, el fracaso del discurso estético. Lo curioso en este terreno es que el primero que habla de un fracaso, incluso utilizando el término fracaso o el adjetivo fracasado, es Kant. Con esto me refiero no a la crítica del juicio, es decir, a la tercera crítica de Kant, que es el libro que se suele leer como si fuera la estética de Kant, sino en realidad a la primera crítica, la crítica de la razón pura. En una nota a pie de página de la crítica de la razón pura, donde Kant explica el uso del término estética en el contexto de la teoría del conocimiento, no para hablar de la teoría del arte ni de nada, sino de la estética trascendental, donde aparece justamente la temática del espacio y el tiempo. Y entonces dice Kant en esa nota, y esto es algo que quiero leer, tal vez como la única o una de las pocas citas en esta charla. Dice Kant, los alemanes son los únicos que emplean hoy la palabra estética para designar lo que otros llaman crítica del gusto. Esta denominación se debe a la fracasada esperanza del notabilísimo crítico Baumgarten, que creyó poder someter el juicio de lo bello a los principios de la razón y elevar sus reglas a una ciencia. Eso, Baumgarten, que no hemos nombrado hasta ahora, pero lo han oído nombrar antes, es, por supuesto, un filósofo al que Kant se refiere siempre con este tipo de respeto, el notabilísimo crítico, el eminente crítico Baumgarten, pero al mismo tiempo señala, le atribuye a Baumgarten una esperanza que fracasó. Lo interesante de esta referencia a una esperanza fracasada es que Kant mismo parece tener que hacerse cargo de los fragmentos de ese pensamiento estético en la tercera crítica. Se hace cargo de un fracaso y eso marca de alguna manera la historia de la estética, que se sigue haciendo cargo de un fracaso. Para decirlo de la manera más radical posible, escribir un libro de estética es justamente exponer el fracaso de la estética como disciplina. En ese sentido son mucho más fieles a la esencia de la estética los autores que no escriben una estética como tratado de estética. Pienso, por supuesto, en Nietzsche y en Kierkegaard, donde la estética no es una disciplina,
Sí, o bien porque se renuncia a la estética en sentido tradicional, o bien porque, como en el caso de Kierkegaard, la estética no es un discurso siquiera, sino una posición de existencia. Como posición de existencia, la estética puede mantener justamente ese carácter paradojal. Es decir, el existente estético en Kierkegaard también es un existente desgarrado entre una experiencia posible y una experiencia real. Releyendo el libro también me doy cuenta de esto, la importancia que tuvo el hecho de haber trabajado con Kierkegaard durante muchos años. Y yo creo que en las primeras líneas de la premisa que leyó Anabel en su presentación, cuando menos yo al releer esas líneas encuentro también de alguna manera a Kierkegaard al decir que la estética no tiene que ver con las obras de arte en primer lugar, sino con la experiencia de ciertos espacios y tiempos. Adorno le reprocha a Kierkegaard en algún lugar justamente esto, cómo puede ser que haya una estética que en realidad no habla de obras de arte. Y que no solo no habla de obras de arte, sino que se desentiende del arte, sino que además manifiesta, según Adorno, una total aversión contra el arte. No estoy seguro de que ese presupuesto sea solamente un presupuesto kierkegaardiano, pero en mi caso seguramente viene por ese lado. La importancia de esa aproximación de tipo existencial a la estética me parece que consiste justamente en esa posibilidad de rescatar o mantener el desgarramiento que constituye la estética moderna y que es también el desgarramiento del sujeto moderno. Volviendo a Kant y al hecho de que Kant en la tercera crítica se hace cargo del fracaso de la ciencia estética, de la estética entendida como ciencia de lo bello. De hecho, Kant va a decir también en la tercera crítica, en la crítica del juicio, en la misma línea de lo que hemos leído en esa nota al pie de página de la primera crítica. En la tercera crítica dice Kant que no hay ciencia de lo bello. Y esta demarcación funciona también como un postulado cuando se trata de entender de qué manera Kant va a hablar de lo bello y de lo sublime y de otros aspectos del problema estético en la tercera crítica. Es decir, la frase completa es: no hay una ciencia de lo bello, sino solamente una crítica. Respecto de lo bello es solamente una crítica. Ahí no nombra a Baumgarten ni a los otros filósofos racionalistas, pero obviamente piensa en esa tentativa o esperanza fracasada de la estética racionalista. El fracaso de la estética como ciencia de lo bello. Pero también sabemos que la tercera crítica de Kant abarca otros problemas. No es solamente una teoría de lo bello, es también una teoría acerca de lo sublime, y es también una teoría acerca del genio, del principio creativo en el arte. No sé hasta qué punto eso se nota en el libro, porque es algo que yo también descubro al releerlo, o al releer notas previas que después dieron lugar al libro. Yo tiendo a insistir, y lo hago también en mis clases, sobre el hecho de que la tercera crítica de Kant no es solamente una analítica de lo bello y una analítica de lo sublime, que serían como los dos capítulos grandes de la crítica de la facultad de juzgar estética en Kant. Hay algo más, hay una tercera dimensión de esa sección
de la tercera crítica de Kant, que es la teoría del genio, la cuestión del principio creativo, que tiene que ver con el hecho de que Kant define las bellas artes como artes del genio. Es decir, en realidad no hay solamente una analítica de lo bello y una analítica de lo sublime, sino también una teoría de la creatividad limitada por una cierta teoría acerca de lo bello. Esta tripartición de la tercera crítica también me parece importante como para entender de qué manera Deleuze entra en juego en esa lectura de Kant, porque como les decía antes, es Deleuze el que subraya el hecho de que hay en Kant no solo una estética, sino también una metaestética, incluso una metaestética material. Mi uso del término materialidad o materia al que se refería Anabel pasa también por ahí, no solamente por Deleuze, pasa también por Lyotard en realidad. Como un término que aparece en la teoría estética necesariamente tan pronto como se presta atención a la teoría de lo sublime. Pero más allá de esta tripartición de la que les hablaba, bello, sublime, genialidad, sigue siendo cierto que la decisión fundamental para muchos autores sigue siendo la de lo bello y lo sublime. O sea, entender cómo estas dos categorías son puestas en juego en la tercera crítica es ya entender mucho de la estrategia kantiana en la tercera crítica. Porque esto de alguna manera nos permite volver al tema de la paradoja constitutiva o del desgarramiento esencial del discurso estético. Hay otro autor alemán que yo menciono, creo que solamente un par de veces, Carsten Zelle, que escribió un libro bastante largo sobre, se llama en alemán la doble estética de la modernidad. También una excusa para incluir el término modernidad en esta discusión. La doble estética de la modernidad y como subtítulo revisiones de lo estético de Boileau a Nietzsche. Boileau es un autor francés conocido sobre todo por haber traducido al francés el Tratado de Longino sobre lo sublime. La idea de Zelle, de este autor alemán, es que la revisión de la estética, incluso la duplicidad, el carácter doble de la estética de ese periodo se inicia justamente con la incorporación del texto de Longino en la tradición de la modernidad tardía y después la modernidad. Perdón, la modernidad temprana y después la modernidad tardía o modernismo. Esta confusión forma parte de la equivocidad del término modernidad. Comienza con Boileau, Zelle menciona a Nietzsche como el último en esa cadena, con lo cual cabe también sospechar que la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco tiene que ver también con esa duplicidad y ese desgarramiento de la estética. Cuando menos en el texto sobre la tragedia. Porque lo que pasa en fragmentos tardíos de Nietzsche es de alguna manera otra cosa. Pero cuando habla de Kant y de lo bello y lo sublime en Kant, dice Zelle algo bastante preciso. Y él dice que se trata de una crítica de lo bello a través de lo sublime. Entendido de esa manera, me parece que se podría hablar de la estética de lo sublime justamente como la estética que se hace cargo de ese desgarramiento. Del desgarramiento del discurso estético como tal. Lyotard, en el libro que más usé para la escritura de estos ensayos, que es lo inhumano,
que es también la fuente de inspiración para la idea del arte como interrogación, algo que Anabel también notó. Lyotard no se refiere necesariamente a lo que hoy llamamos la modernidad, pero sí dice en algún lugar que el arte o las artes de los últimos 100 años, y esto fue escrito a finales de los años 80, bueno, importa poco, porque estos últimos 100 años en realidad es el siglo que comienza en la década del 60 del siglo XIX. Que el arte o las artes de este último siglo, dice Lyotard, no tiene que ver con lo bello, no pone en juego lo bello, lo que se pone en juego en el arte de los últimos 100 años es algo que tiene que ver con lo sublime. Siempre me llamó la atención el hecho de que lo formula con mucha cautela. No dice que la estética de la modernidad es la estética de lo sublime, cosa que le hacen decir algunos que escriben sobre Lyotard. Lo que dice Lyotard en ese texto es que lo que se pone en juego en el arte moderno es algo que tiene que ver con lo sublime. Creo que la traducción castellana pone algo que compete a lo sublime. Como decimos también a veces para mantener toda la ambigüedad necesaria, algo del orden de lo sublime. No es lo sublime. Pero es justamente este tratamiento de alguna manera todavía clásico del tema de lo sublime, porque no es un tema nuevo, no es una invención moderna. Lo interesante de ese planteo todavía estético en el sentido tradicional, la estética de lo sublime, es que se abre a otro tipo de cosas, a algo que tiene que ver con lo sublime, pero que no es necesariamente lo mismo que Longino u otros autores premodernos pensaron a través de ese término. Eso es también lo que me permite, por un lado, lo que me exige desarrollar con bastante paciencia el tema de lo sublime a partir de Kant y cómo Kant utiliza el concepto fisiológico de lo sublime tomado de Burke para después abrirlo a otro tipo de análisis que tiene que ver con otras formas de afectividad, porque yo creo que lo que está en juego tanto en la analítica de lo bello como en la analítica de lo sublime, también en Kant, son diferentes, yo no diría diferentes cualidades estéticas. O sea, hay autores británicos, sobre todo, que por el tipo de presentación que ellos hacen de la historia de la estética, hablan de lo bello y lo sublime como cualidades. Eso forma parte de la aproximación analítica a la estética. Es decir, cuando comienzan con el lenguaje estético y con la atribución de cualidades a cosas, lo bello y lo sublime no son ante todo cualidades de nada, de objetos ni de sujetos, sino situaciones afectivas, formas de afectividad. Por ese lado intenté integrar el análisis de otras formas afectivas que, para decirlo ahora con la terminología tomada de Lyotard, serían del orden de lo sublime, o que para poder pensar esas situaciones afectivas habría que pasar a través de una relectura de los textos sobre lo sublime. Y en esa línea aparece, ante todo, el concepto de nihilismo en Nietzsche, y como parte de esa experiencia, la experiencia de la muerte de Dios. Y en esa misma línea aparece el concepto de angustia en Kierkegaard, donde me parece que vuelve a aparecer la figura del sujeto moderno como sujeto desgarrado, tanto en el concepto nietzscheano del nihilismo europeo como en el concepto kierkegaardiano de angustia. Ese tipo de encadenamiento también
fue dejado de lado en la redacción, durante la redacción del libro, pero volvió a aparecer en la solapa, según recuerdo. Así como poder hablar de la angustia, el nihilismo y la experiencia de lo sublime como posiciones afectivas. Y en esa cadena no estaría de más incluir un cuarto término para completar el recorrido del libro, que, bueno, entiendo en mi relectura por qué no lo utilicé a la misma altura, o por qué no lo coloqué en el mismo nivel de los otros términos, pero es para tomar un término borgiano, el término perplejidad, o simplemente el tema de la desorientación en Borges. Perplejidad me gusta más, tal vez por el tipo de textos en los que Borges lo utiliza y porque me parece más propiamente borgiano. Es un texto un término que se pone fácilmente en relación con el lenguaje de Borges. Y que por supuesto no hace otra cosa que calificar lo que también se llama en Borges el extravío. Ese tema está, como yo lo veo ahora, el tema central en el último ensayo. O sea, la posibilidad de extraviarse en la metafísica, pero también es la expresión borgiana, pero de extraviarse como algo positivo, es decir, el lector que logra extraviarse, el que logra encarnar ese desgarramiento que yo en el ensayo sobre Borges intento pensar de diferentes maneras, en parte como el desgarramiento entre el sujeto que piensa y el sujeto que cree, entre la razón y la convicción, entre la razón y la creencia. En los textos de Borges, por lo menos en los ensayos que a mí me interesa releer, es sobre todo la figura de Pascal como sujeto desgarrado. Obviamente no hay ninguna relación textual entre la discusión sobre lo sublime y la discusión del extravío y la perplejidad de Borges, pero me sigue pareciendo que completa de alguna manera esa línea que se inicia con la discusión kantiana de estos conceptos que no son como tales conceptos modernos. Belleza y sublimidad, ni siquiera sublimidad. Por eso decía la estética de la sublimidad. No se puede decir que la estética moderna sea la estética de lo sublime. Pero eso que está en juego en el arte moderno es algo que tiene que ver con lo sublime. Eso que tiene que ver con lo sublime es también, de alguna manera, lo que está indicado con ese término que Anabel mencionaba como uno de los términos que aparecen subrayados en las primeras páginas del libro, el término materia. Y la cuestión es, por supuesto, entender qué tipo de materia, de qué tipo de materia se trata. De acuerdo a la premisa del libro, es que lo que se entiende así por materialidad tiene que ver justamente con lo que también ahí se llama el tiempo y el espacio, o la experiencia del tiempo y el espacio. Experiencia que precede al encuentro con las obras de arte. En ese punto, debo reconocer también que hay una fuerte inspiración que me viene de los textos de Lyotard. También en el hecho de señalar a las categorías del espacio y el tiempo como un tema para una estética que ya no es una estética, en el sentido tradicional. Como les decía hace un rato, el único texto que me había propuesto leer
en voz alta durante la charla fue ese texto de la crítica de la razón pura de Kant. Y es algo que Lyotard también hace en Lo Inhumano. Va a buscar a la crítica, no ya en la crítica del juicio, sino hay que retroceder a la crítica de la razón pura para entender qué es la estética moderna. Es decir, retroceder a un plano en el que todavía no se habla ni de lo bello, ni de lo sublime, ni del principio creativo. Y si es posible encontrar ahí, en la crítica de la razón pura, el origen de este discurso desgarrado de la estética, en el sentido más amplio del término, es porque hay toda una teoría de la imaginación, o sea, de la facultad de imaginar, que tiene su origen en todo caso, cuando tomamos como marco las obras críticas de Kant, se plantea este problema por primera vez en la crítica de la razón pura. En ese caso, me parece también justo nombrar a una autora que descubrí cuando gran parte del primer ensayo estaba ya escrito, pero que dio lugar a una reescritura bastante profunda. Algunos textos de una autora francesa, Eliane Ekuba, que me siguen pareciendo de una genialidad extrema cuando se trata de entender esa conexión entre la estética, tal como hablamos nosotros de ese término, como teoría de la sensibilidad, del arte, de lo bello, de lo que sea, y el planteo kantiano, no en la tercera crítica, sino en la primera crítica, en la crítica de la razón pura. Porque ahí Ekuba señala algo que me parece importante rescatar, que si hay un objeto de la imaginación en Kant, y esto tiene su importancia porque la imaginación es esa facultad que juega con el entendimiento, según la analítica de lo bello en la tercera crítica. Pero la importancia de la imaginación como facultad es justamente que es esa imaginación que nos pone al borde de una nada, de un níquel, en el que lo único que hay, podríamos decir, es el juego del espacio y del tiempo sin concepto. Yo creo que indirectamente Lyotard está diciendo algo parecido. Lo que pasa con la dialéctica de lo sublime en la tercera crítica es que, de alguna manera, Kant vuelve al punto de partida de la teoría de la sensibilidad. En este sentido, la estética de lo sublime no es algo que se agrega a la estética de lo bello, como en segundo capítulo. Es como un volver al principio. Es volver al principio no solo de la teoría del gusto, sino volver al principio de la teoría de la sensibilidad y de la teoría del conocimiento. Es decir, entender la analítica de lo sublime implicaría volver a leer las primeras páginas de la crítica de la razón pura. Lo cual también hace pensar en esta estética, que ya no es una estética, en realidad como una teoría, yo no diría una teoría de la imaginación, porque entonces lo estaríamos formulando en términos que son todavía kantianos, sino una teoría de la imagen. Es algo que digo en algún lugar en el primer ensayo, que ir más allá de la estética kantiana, y ese es también el tema de una posible metaestética, entendida como una estética que va más allá de la estética. Ese trascender el plano de la estética propiamente dicha tendría que ver justamente con la posibilidad de pasar de una teoría de la facultad de imaginar, que es todavía la formulación kantiana, a una teoría de la imagen como acontecimiento. Y ese es el punto en el que se va no solamente más allá de Kant, sino más allá del orden del juicio. De preguntarse cuál es el estatuto de la imagen, que es de hecho lo que hacen autores actuales en el terreno de lo que todavía se sigue llamando estética, pero que ya no lo es. Es decir, estética es en realidad un término anticuado, que no, bueno, tanto como filosofía o retórica,
psicoanálisis, no sé. Pero en realidad lo que muchos investigadores en el campo de la estética hoy hacen no es estética, es una teoría de la imagen o teoría de los afectos. Y creo que ese desplazamiento tiene que ver justamente con lo que a partir de Deleuze yo intentaba llamar la superación de la estética o la superación metaestética de la estética. Es la apertura a una teoría de la imagen que sería también eso que tiene que ver con lo sublime, pero que no es exactamente lo sublime explicado en términos kantianos. Si me da la impresión de que ya hablé los casi 45 minutos que tenía pensado hablar. Recapitulando, me parece que tiene sentido volver a subrayar este tema de la dualidad desgarradora, es el término de Deleuze, de un discurso, el discurso estético, y de la posibilidad de una metaestética que se hace cargo de ese desgarramiento en otro nivel, a partir de otro tipo de discurso. De alguna manera también un discurso que se pone al borde de algo que ya no es filosofía. Esto aparecía también dicho en las primeras páginas del libro. La antimodernidad de Nietzsche o la antimodernidad de Kierkegaard también hace que se pueda hablar de ellos como antifilósofos. El término de antifilósofos es de Badiou, por lo menos en el caso de Nietzsche. En el caso de Kierkegaard ni siquiera es discutible que se trata de un antifilósofo. Y eso nos devuelve de alguna manera al punto de partida del primer ensayo del libro, donde se muestra que la estética no es solamente un discurso filosófico o una disciplina filosófica, sino una multiplicidad de actitudes, entre las que está también la actitud del enamorado o aficionado y la actitud del crítico, y a veces sin posibilidad de distinguir una de otra. El texto de Lessing que utilizo al principio, también, como Anabel mencionaba, que es un texto sobre el que se puede hablar mucho. Yo traté de dejar en claro que usaba esa cita de Lessing al comienzo, no para hablar de Lessing, sino para extraer esas primeras líneas para mi propio uso y para situarlas en otro contexto. De todas maneras, me pareció necesario comenzar de esa manera, es decir, copiar la manera lessingiana de comenzar un libro, porque me parece que escribir un libro y el hecho de comenzarlo, incluso cuando es una antología, el hecho de darle un comienzo es una tarea imposible hoy. Es decir, en la época de Lessing era posible para genios como Lessing, es decir, empezar con tanta claridad. Yo creo que yo habría sido incapaz de empezar a escribir este libro si no hubiera utilizado las primeras líneas de la primera página de un libro clásico como el de Lessing. Es decir, un libro como el de Lessing no se puede escribir más. Y ese tipo de intuición con la que comienza me sigue pareciendo de una genialidad espectacular. Y al mismo tiempo son líneas que señalan lo que me interesaba señalar, esa multiplicidad de perspectivas o de actitudes estéticas, y sobre todo darle lugar al aficionado en ese contexto, al enamorado, al que frecuenta las obras de arte. También subrayo ese término en las primeras páginas. El aficionado es el que frecuenta un lugar, o sea, ni siquiera una obra de arte, sino el lugar en el que algo puede manifestarse.
y en el sentido del aficionado no es nunca el mero aficionado, sino el frecuentador, término que también me suena absolutamente borgiano y por eso quise incluirlo. Bueno, les agradezco la atención que prestaron y quedo a su disposición si quieren discutir algún punto. Gracias. Bueno, gracias a vos, Darío. Habíamos quedado con Alberto, que de alguna manera podía quedar a cargo de la moderación de la conversación, así que si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario a lo que dijo Darío, bienvenido, ya abrimos esta instancia de charla. Directamente pueden ir hablando, o si ya son muchos, nos anotamos acá en el chat para ordenarnos, pero por ahora podemos empezar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario para dar inicio a la conversación. ¿Cómo hacemos? ¿Me escuchan o no? Sí, Juan, te escuchamos. ¿Hablo o Sí. van a hacer una lista? No, comenzá nomás. No, bueno, me pareció muy rico todo el trayecto. Lo que pasa es que, claro, es un trayecto para años de trabajo. Pero primero agradecer algunas cosas, por ejemplo, el recuerdo de esa nota de la crítica de la razón pura. Y es cierto, realmente es una cita extraordinaria. Reordena muchísimo lo que podríamos llamar la estética kantiana. Pero estuve haciendo una serie de homologaciones, homologaciones no en el sentido estricto de equivalencia, o quizás sí, algo de equivalencia hay, pero hay una serie de términos que se conectan constantemente en tu discurso, y al menos también en las cosas que yo estoy trabajando, ¿no? Lo inhumano, ¿no? Lo genial, porque aquí me parece que aparece algo importante. Vos mencionabas lo bello, lo sublime, pero también la teoría del genio. Y yo creo que la teoría del genio resume de algún modo el momento donde la estética explota. Porque estoy pensando de que genio, bueno, es una cosa totalmente elemental. El genio remite al daimon griego, pero además, por lo menos es una obsesión particular mía, siempre he estado muy ligado a esas páginas de poesía y verdad donde Goethe de un modo excepcional resume lo daimónico griego y lo trae a la modernidad, pero lo daimónico es, yo creo que el corazón mismo de lo que podríamos llamar, entre comillas, estética en este momento. Entonces, toda esa serie de homologaciones, para mí, está muy articulado con un autor que no mencionaste, pero que evidentemente está muy vinculado a todo esto, que es Fichte. Hace años que estoy trabajando Fichte, porque justamente en Fichte hay toda una teoría de la imaginación productiva que retoma Kant. Pero la obra de él cada vez más se inclina a fundar un acceso a lo que llamamos la ontología a través de la imagen. Por supuesto que el problema de la imagen en Fichte es un problema muy grave, como es grave en casi todo el mundo que usa desconsideradamente el término imagen, sin dar cuenta de todas las características y los niveles que tiene el término. Pero de todo modo, es interesante porque nos coloca en el centro de una constelación que yo diría que es muy vasta, ¿no? Por eso en ese sentido sería interesante trabajar, tomar 2 o 3 ejes aquí. Me parece que la noción de genio es decisiva. Estaba pensando, por ejemplo, que, bueno, obviamente se me atraviesa, por supuesto, el primer Deleuze, que con Darío lo trabajamos hace años, ¿no? El de la lógica del sentido, pero también algunas observaciones claras y claves de Lacan, porque Lacan empleó muchas veces el término de Schwarzmeer, ¿no? Que es extravagancia, pero en un sentido múltiple, porque es la extravagancia negra. Yo creo que estamos en tema, sin duda estamos en tema porque tiene que ver con lo que se suele llamar el arte romántico o la perspectiva romántica del arte. Pero me parece que ese término, Schwarzmeer, vinculado a la extravagancia y a la perplejidad que vos evocas, son una constelación de términos que me parece que son esenciales para trabajar la modernidad. Y lo último que agregaría, dado que estamos agregando cosas, pero también hay que trabajar largamente,
es la referencia a Paul de Man, porque justamente en Paul de Man me parece que hay algo muy original, aunque yo no estoy de acuerdo con la base ontológica de su planteo, pero de todos modos señala algo importante, la estética que aparece como la coronación de los filósofos, en realidad es el hundimiento de la filosofía. Y esto es en la filosofía clásica alemana, es decir, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, ¿no? Y yo creo que todo este conjunto de elementos me parece que permite situar mejor lo que vos trabajabas como, o el intento de que la estética, de cualquier manera, no tiene que ver con las obras de arte en particular, sino con la sensibilidad del lector en relación a estas obras de arte, ¿no? Bueno, podríamos seguir, pero esto es simplemente para que sigas hablando, nada más. Sí, no, te agradezco mucho la referencia a una serie de problemáticas que, es cierto, dicen, sin decir lo mismo, no se pueden dejar de lado. Si uno desarrolla cualquiera de estos puntos, va a parar justamente a estos temas. Lo que decís de lo inhumano, en algún momento se me había ocurrido que la formulación está tomada de un autor alemán que a partir de Kant la estética se transforma en una crítica de lo bello a través de lo sublime. Y después de haber leído Lyotard sobre lo inhumano, se me ocurría que hay de manera paralela a esa revisión de la estética de lo bello, hay también una crítica de lo humano a través de lo inhumano, donde también este tipo de homologación nos llevaría a pensar que lo que tiene que ver con lo sublime, sin que sea lo mismo, es justamente la inhumanidad. Exactamente, la inhumanidad. Sí, sí, sí. Es el término clave de todo esto. Sí, hay también una referencia en uno de los términos, en uno de los ensayos que sirvieron de base al primer ensayo, que es un trabajo que escribí hace mucho y que después se transformó en este tema del ir más allá del orden del juicio, pero hay una cita el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, donde termina diciendo que lo único bello en realidad es el ser humano. Es decir, el ideal de belleza es el ideal de belleza humana. Es decir, es un ideal antropomórfico. De ahí que el ideal de lo bello de Kant a Hegel y Jan Winkelmann es el rostro humano de la estatua griega. Es decir, el Dios que en realidad viene a confirmar el Dios griego, en el sentido que no es el Dios cristiano, que es por definición un Dios que muere. El Dios griego, representado en la estatua griega, es en realidad el Dios que viene a garantizar la supremacía de esa belleza, que es la belleza humana. Todo lo que de una manera un poco confusa se puede llamar el antihumanismo de Nietzsche pasa por ahí. Que en realidad no es un antihumanismo, sino justamente una crítica de lo humano a través de lo inhumano. Lo que decís del genio tiene por supuesto que ver con eso también. Algo que me llamó la atención en algunas lecturas que hice cuando estaba escribiendo el primer ensayo, o reescribiéndolo, son los autores que permiten, lo permite también de alguna manera Derrida, de poner el concepto de genio en relación con el concepto de génesis. Desde ya es el término, tanto en latín como en francés o en castellano, el que lo permite, pero en Kant, sin pasar por la falsa etimología de los términos latinos, en Kant hay algo que permite confirmar ese parentesco, o sea, no a través de la etimología. Por eso me parece interesante. Cuando dice, hay un término que Kant utiliza para indicar de qué manera el sentido del gusto le pone límites al genio.
Porque claro, la genialidad de la que habla Kant en la tercera crítica es una genialidad limitada. De alguna manera es también la genialidad de Goethe. Así lo ve Kierkegaard, por lo menos. Cuando se remite a Goethe en el concepto de ironía, es para indicar que hay un sentido de la ironía que no es la ironía descabellada de los románticos, del primer romanticismo, sino la ironía del creador, de todo creador, y ahí nombra a Goethe como modelo. Pero yo creo que Kant lo entiende como una genialidad limitada y disciplinada por el sentido del gusto. Esa disciplina se rompe con el pasaje al romanticismo, tal vez justamente porque, como lo vio Hegel y lo reiteró Kierkegaard, el romanticismo de Jena está basado en una lectura de Fichte. Claro. Lo que pasa es que tanto Hegel como Kierkegaard se valen de eso para criticar al romanticismo. Y de pasada critican, por supuesto, también a Fichte como el origen, del malentendido romántico. Pero lo que te decía el genio disciplinado por el gusto, por el sentido del gusto, el término alemán para disciplina que usa ahí puede querer decir disciplina, pero quiere decir otras cosas. Zucht, con Z, Z-U-C-H-T. Zucht puede querer decir disciplina, pero quiere decir también crianza. Es decir, como que el gusto es lo que permite la génesis o la cría de eso que va a ser la obra de arte. Es decir, la genialidad dejada a su criterio llevaría al sinsentido, llevaría no solo al sinsentido, sino incluso al desvarío, a la locura. Bueno, sin sentido sería el término de Deleuze. Kant utiliza términos también muy precisos, es decir, llevaría a la exaltación, que ya no es solamente lo sublime, sino como una exacerbación de lo sublime, lo que se llama exaltación. Y también lo que vos llamás con el término alemán Schwärmerei. Es decir, se llega a ese punto cuando el genio no está controlado o criado por el gusto. Claro, pero una vez que introducís la genialidad, es inevitable que haya esa expansión romántica, ¿no? Sí. Incluso en el propio Goethe se nota claramente. Goethe rechaza el daimon, pero es la fuente misma de su creación. Entra en una tensión muy grande, ¿no? En toda su obra, digamos, ¿no? Bueno. Sí, bueno, se podría hablar infinitamente sobre Sí. temas. Sí, no sé, Anabel, si hay otra. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hola, Sí, Silvio. ¿qué tal? Hola Darío y todos los demás. Bueno, la pregunta de Juan y la respuesta de Darío, digamos, como que confirmaron como un trayecto que estaba muy sugerido en la presentación, en la conversación esta sobre la paradoja de la estética, que era, bueno, este problema del romanticismo, ¿no? Porque se plantea ahí con una lectura un poco salvaje y demasiado entusiasta de Kant, la superioridad de lo sublime, ¿no? Pero no solo en el primer romanticismo tan criticado por Hegel y todo el resto, sino también en ese costado de lo que llaman el clasicismo, ¿no? En Schiller. En Schiller hay como una superioridad de lo sublime, una superioridad que se va más allá del arte, ¿no? Se va a planos éticos. Y ahí es cuando se desfonda un poco el ámbito de la estética, porque arte y vida ya no pueden tener dos lugares,
Y quizá eso es también lo que Lyotard llama esos 100 años y un poco más, quizá 150, de, de, de algo que tiene que ver con lo sublime, porque es esta salida de los terrenos del arte hacia otros lugares, ¿no? Eso, bueno, es también un poco la lectura de Lyotard sobre lo moderno, ¿no? Lo sublime se impone y lo bello pasa a ser una especie de cuestión formal que queda en el pasado, ¿no? Me parece que, bueno, en la lectura extraña de Schiller sobre lo sublime y lo trágico, hay rasgos interesantes que después se retoman, ¿no? A partir de ahí. Y el genio pasa a formar parte de eso, ¿no? Es, algo indefinible que genera estos fenómenos, que los puede generar de manera ilimitada y bueno, queda ahí como lo inaccesible, ¿no? Como una naturaleza. Bueno, me pareció muy interesante esta cuestión de la paradoja y la duplicidad, que me parece que en Kant lo quiere frenar a eso en un momento, ¿no? Porque él cuando habla de lo sublime, aunque lo sublime es un sentimiento que uno percibe de cierta superioridad con respecto al estado de percepción de lo bello, él después vuelve a tratar de plantear como los límites, digamos, ¿no? No buscar las ideas irrepresentables y los peligros místicos y delirantes que puede traer eso. Y después, digamos, los lectores de Kant van a ir para el lado digamos, para ese lado, ¿no? Para el lado de lo indefinible. Bueno, no es una pregunta, pero bueno, son comentarios. Me parece que Schiller, ya que vos diste una charla que está grabada acá, se puede volver un poco ahí para hacer como un hilo, ¿no? Que va de Kant hasta Nietzsche. Bueno, ahí me quedo. Sí, perdón. Sí, te agradezco, Silvio, el comentario. Es cierto que Kant se ve obligado a limitar también lo sublime. Se repite el gesto que acaba de hacer Kant en relación al genio, que también hay que limitarlo. Es una doble limitación. Eso es muy interesante cuando se trata de entender la estrategia total kantiana en la tercera crítica, porque es como que lo bello desapareció como ideal cuando se llega a ese punto, pero sigue funcionando indirectamente a través de la doctrina del gusto, como ese principio que limita al genio y que de otra manera, no a través del gusto, sino a través también del aspecto humano de lo sublime. Yo creo que la limitación de la que se trata cuando se habla de la teoría del sublime es seguir planteando el espíritu humano como límite. Pero claro, más allá de ese límite aparecen ese tipo de monstruosidades. En primer lugar, el entusiasmo, después la exaltación. Claro, el término exaltación digamos, el término que usamos nosotros para traducir exaltación es como que se puede entender también como una especie de exacerbación de la sublimidad, de una elevación que más que elevación. Es un tema que indirectamente me preocupaba en varios de los ensayos, pero sobre todo en el ensayo sobre la música. Ese ideal de la voz que se desprende idealmente también del cuerpo. Y el fracaso de esa elevación sería el grito, entre otras cosas, en el que se produce una recaída a lo más profundo de la materialidad. Pero sí, esa limitación es algo que Kant en ese momento necesita y
que los románticos se van a mover en el sentido opuesto, que quitada esa limitación se pasa a una estética del sinsentido en el límite. Sí. Pero bueno, lo último que quería decir en relación al mismo tema, me parece que está en relación con esto, que lo que se demuestra finalmente en esa línea que se inicia con o bien lo sublime sin límite, o bien la genialidad sin límite, es justamente que el tema de la estética deja de ser la obra de arte, si es que lo fue alguna vez. Pero en todo caso queda claro que ya no lo es. Es decir, que es más ya en el sentido de que no es la forma artística, el tema de la estética no es la forma artística, sino la fuerza de la sublimidad o de la genialidad. Así que se pasa de una estética de la forma a una estética de la fuerza. Y ese pasaje a la estética de la fuerza es lo que Kant en todo momento impide. Bueno, ahí me detengo también. Darío, pero impide, pero al mismo tiempo lo favorece, porque en realidad la crítica del juicio se le escapó de las manos a Kant, digamos, tiene tantas múltiples lecturas, más allá incluso de sus propias intenciones, ¿no? Sí, bueno, claro, ese es justamente el tema de poder reconocer una metaestética en Kant. Claro, sí. La fuerza más allá de la forma, pero está bien, pero los dos términos están en discordia permanente, porque a mí me parece que la estética de Kant lo que funda es el principio de discordia, ¿no? Cosa que señala Lyotard. Sí. Y eso sí es un tema de la modernidad, si queremos usar de nuevo el término, ¿no? Bueno. También de Darío hay una pregunta que quiere hacer Federico. Avisa acá en el chat. Sí, Federico. Hola, ¿qué tal? Bueno, Darío, te quería agradecer mucho por la presentación. Me pareció muy interesante, muy instructiva. Me dieron muchas ganas de leer el libro. Me llamó particularmente la atención, digamos, y bueno, esto que venían hablando también en la conversación, cómo involucrás el problema del genio y el problema del principio creativo en esa dualidad entre, bueno, no sé si dualidad, pero en ese par de lo sublime y lo bello. Y en ese sentido te quería preguntar algo que tiene que ver un poco con mi tema de investigación y quería aprovechar la oportunidad para preguntarte, que tiene que ver con qué lugar se le podría asignar, si es que tiene alguno, a Marie Blanchot en ese tema de lo creativo, del estudio por el principio de lo creativo. Porque en la medida en que ibas hablando, se me iba viniendo a la mente la angustia del lenguaje, el principio de falsos pasos, digamos, también la soledad esencial y también la obra narrativa de Blanchot y cómo indaga todo el tiempo, como esa indagación imposible sobre el principio creativo, digamos, por cómo es posible escribir. Y sí, cómo eso es posible, si es posible. Y bueno, nada, te quería preguntar sobre eso, si podías decir algo. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que se podría pasar a Blanchot a partir de muchos lugares diferentes de mi argumentación. En el libro lo uso una sola vez. Entre los contextos que vos nombrás es el tema de la soledad esencial. Que es uno de los conceptos o pseudoconceptos de Blanchot que se pueden usar para desarrollar este tema. Yo lo uso concretamente en el ensayo sobre Nietzsche para entender la idea nietzscheana de lo que él llama una obra sin Dios. Porque la soledad esencial sería también la del principio creativo despojado de
esa garantía que sería el Dios cristiano, que en términos de Nietzsche es también despojado de una consideración moral. Y esto tiene que ver en Nietzsche con la distinción entre un arte destinado a ser presentado ante un público y un arte que Nietzsche llama monológico, un arte de monólogo, que es lo que yo ponía en relación con la idea de Blanchot de una soledad esencial, que no es la soledad del genio, sino que es la soledad de la obra. Para usar los términos de Blanchot, a veces hay algo que, la manera en que Blanchot de todas maneras remite yo diría, a la obra en su inmanencia, son los términos que a veces pueden dificultar la utilización de Blanchot en un texto que está basado en fuentes filosóficas, pero la idea me sigue pareciendo la misma, la idea fundamental. El punto de conexión, más allá de esa referencia al texto sobre la soledad esencial, el punto de conexión entre cosas que yo discuto en el libro y este tipo de problemas, a partir de la lectura de Blanchot, me parece que sería la referencia a eso que yo creo que sobre todo en el primer ensayo hablo como defino como el momento en el que no hay arte o en el que no hay obra de arte, que tiene que ver también con ese momento de la imposibilidad de escribir, como imposibilidad que acompaña a la escritura. Y sobre todo en el primer ensayo, que me parece que hay muchas cosas que se pueden usar en ese sentido. Ese retroceso al punto de partida, lo que dije hace un rato en la discusión con Juan Ritgo, en realidad puede sonar como muy técnico, porque estoy hablando de libros, ¿no? De volver al punto de partida de la crítica de la razón pura. Pero ese volver al punto de partida en realidad es también volver al punto en el que todavía no hay arte, en que lo único que hay es espacio y tiempo, y en el que poder escribir es también no poder escribir. Pero claro, ese retroceso al punto de partida se produce justamente cuando al genio, en el momento en que se suspende ese control o esa disciplina, que según Kant es la que da el principio del gusto, cuando ese principio de disciplina se suspende, claro, el hecho de poder crear cualquier cosa, la liberación del principio creativo es también liberarlo hasta el punto de que crear significa también no poder crear. Y escribir significa también no poder escribir, o no escribir, la no escritura o la falta de la obra que acompaña a la obra. De todas maneras, claro, en el tipo de argumentación que yo presento en el libro, la cuestión del genio, sí, se plantea en Kant. Como decía Juan hace un rato, al limitar al genio, Juan decía, Kant también muestra la posibilidad de un ejercicio no limitado, no disciplinado del genio. Y esa es la posibilidad que van a desarrollar los románticos. O sea, el tema del genio se plantea en Kant, pero lo que a mí me interesaba en el primer ensayo era sobre todo analizar qué pasa con ese principio creativo cuando la crítica kantiana de alguna manera paradójicamente se realiza en Nietzsche, y cómo Nietzsche ve el principio creativo, justamente como el principio creativo de un arte que en sentido más estricto sería un arte sin Dios. Y al eliminar a Dios, lo que se elimina también es el principio teleológico, es la finalidad de la creación. Y ese es otro tema importante para entender qué pasa con el genio cuando
cuando esta liberación del principio creativo es sobre todo una liberación con respecto a la finalidad. Cuando el genio ya no sabe para qué crea. Es cuando descubre que la creación no tiene nada que ver con el para qué, con la finalidad. Ya sea la obra o la aplicación de la obra o lo que sea. No hay ninguna finalidad. Es lo que limita al genio en Kant es siempre el principio de finalidad. Bueno, esto es lo que se me ocurre en este momento. Darío, Pregunta. Sí. una pregunta más. Mirta, ¿se había anotado para decir algo? Sí. Mirta. Hola, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Darío, por tu, para mí, magnífica conferencia, porque me voy introduciendo al tema. Así que lo que yo te voy a comentar es desde el lugar de público, de oyente de tu conferencia, ¿no? Quería constatar si había podido captar como el espíritu, digamos, de lo que vos planteabas respecto a cómo pensar hoy la estética, y poner un poquito el acento en que la estética, digamos, en la actualidad, lo que yo entendí, se preocuparía más por lo sublime que por lo bello, y menos en la obra que en la experiencia, o lo que se podría llamar como el sentimiento estético. Cuando vos planteabas eso, a mí se me vino al recuerdo Pasolini y Teorema, ¿sí? No sé si podés recordarla algo en este momento, supongo que es una película compartida. Entonces, me preguntaba si para usar un término tuyo, si esa exaltación, si ese acontecimiento que el huésped despertaba en cada uno de los integrantes de esa familia y de los ocupantes de esa casona un poco en las afueras de Roma, digamos, no se podría pensar como un sentimiento estético. Si, se pueden hacer otros análisis también de lo que, de por qué el huésped producía, digamos, esta diferencia o esta relación con cada uno de los integrantes. Pero tal vez se podría calificar para entender de qué se trata lo estético como un sentimiento estético. Y lo juntaba también cuando vos situabas lo estético como, volvías a traer, me pareció, lo estético como esa experiencia donde se conjuga el espacio y el tiempo y donde la imagen es el acontecimiento, me hacía pensar en el goce místico, en lo que los místicos pueden referir respecto de esa experiencia, ¿no? De ese goce que los coloca, bueno, en un más allá. Bueno, en principio dejaría acá para un poco confrontar si iba por ahí lo que en algún sentido planteabas. Sí, gracias por la pregunta y la referencia a Pasolini. Si hubiera que pensar la figura del huésped en términos que no solo fueron utilizados en esta charla, sino que son fundamentales para la estética, bueno, vos mismo utilizaste el término que hay que poner en relación con la figura del huésped, que es la del acontecimiento. Es decir, es la función de una imagen que viene de afuera. La relación con un afuera. Es decir, entender la imagen no como esto concreto que veo, que toco, que siento, sino como relación con un afuera. Que eso se ponga en juego, sobre todo en el cine, no es nada casual, porque es un arte que depende de esa dinámica,
digamos, de la exterioridad de la imagen. Esa es la imagen que sorprende o que a través de determinadas técnicas no se puede integrar en el espacio-tiempo en el que uno vive o se mueve. En ese sentido también bastante banal se podría hablar de afuera de la imagen. Y a través de ese lugar se puede también pensar la figura del huésped como una referencia a lo sublime, pero justamente surge entonces la pregunta de cómo entender la sublimidad. Porque hay una manera, como decíamos en las conversaciones anteriores, hay siempre una manera filosófica de limitar la sublimidad es decir, si el ser humano que experimenta lo sublime sigue siendo ser humano, entonces lo sublime está limitado. El encuentro con esa exterioridad es todavía un encuentro con uno mismo, un encuentro narcisista, especular con la humanidad de lo humano. Lo mismo podría decirse de la experiencia mística, es decir, depende cómo se entienda la experiencia mística. Es decir, si la experiencia mística sigue siendo subsidiaria de la experiencia de una divinidad, y si esa divinidad tiene un rostro, etc., y entonces no hay nada de estrictamente metaestético en esa experiencia estética, ¿no? Depende de cómo se lo entienda, depende de cómo se entienda tanto la experiencia mística como la presencia de ese otro, de ese huésped, que de todas maneras ese encuentro es el encuentro con una exterioridad. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, pienso que ya podemos ir cerrando la conversación, ya es 1:05. Bueno, yo quería ahora cederle la palabra a Alberto, y antes de eso agradecer, por supuesto, a todos los presentes, a todas las presentes, a Darío. Directamente, Alberto, te dejo la palabra. Desde mi punto de vista ha sido realmente un gusto y agradecida. Bueno, gracias, Anabel, por haber aceptado tan amablemente y tan laboriosamente hacerte cargo del lugar de anfitriona y de presentadora. La idea era justamente ponerlos en contacto, ¿no? A vos y a Darío, y creo que eso ocurrió para beneficio de las dos partes. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, incluso a los que ya se retiraron por razones obvias. Y yo también creo que, bueno, la exposición de Darío me gustó muchísimo, anoté muchas cosas, de hecho tenía algunas preguntas, pero bueno, después las charlaremos. Y creo que la conversación, el comienzo de conversación realmente fue muy promisorio. Así que bueno, seguramente como vamos a estar sometidos a la virtualidad de un tiempo malo, vamos a seguir teniendo a Darío en próximas apariciones. Se me ocurrieron varias a partir de lo que iba escuchando, de la pregunta de Federico, de los comentarios de Juan. Así que bueno, Darío, prepárate vas a pasar el largo verano danés apareciendo en Rosario. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos en cualquier otro momento. Bueno, hasta luego. Chao. 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 Hasta luego. Chao, gracias.